la enseñanza secundaria da un salto a la universidad, ganando la cátedra de Física Aplicada en la Escuela de Arquitectos Técnicos de Sevilla, aparejador, labor que sigue desempeñando en la actualidad. Paralelamente a esta labor docente profesional con la que se gana la vida, tiene una afición tremenda que ha ido desarrollando y ampliando a lo largo de los años, y es el tema climático y en general la meteorología. Desde su tesis doctoral, análisis de series termopluviométricas, por ejemplo, que se llama, con la que ganó el doctorado y obtuvo una calificación de sobresaliente cum laude, pasando por las publicaciones en numerosas revistas nacionales y extranjeras, aparte de la pertenencia a diversas asociaciones meteorológicas y de estudios del clima, también de ámbito europeo. Como veis, es un currículum amplio y es una labor y una afición tremenda, y yo creo que podemos contar con satisfacción porque es una verdadera autoridad en la materia. Bueno, pues con todo ello, esta afición, como todas las buenas aficiones, nos viene a él y nos viene de niño, porque cuando no había televisión ni Hombre del Tiempo, y cuando los temas climáticos no interesaban en absoluto a la mayoría de las personas, nuestro padre era un gran aficionado al clima, y a él le viene esa afición, como nos viene a todos nosotros, de la labor que nos enseñó nuestro padre. Ya les digo que cuando nadie se interesaba por la pluviometría ni sabía lo que era, o las lecturas de temperatura, nosotros sabíamos leer un termómetro de máxima y mínima siendo unos renacuajos, o sabíamos construir artesanalmente un pluviómetro y saber el concepto de litro por metro cuadrado. Os veo con Leoncio, que creo que nos deleitará con su charla. Agradecer, por supuesto, a Pepe la presentación que me ha hecho. Pequeño matiz. He dicho que me ganó la vida con la docencia. La investigación también es parte de la vida del universitario. Cuando hablé con Sebastián y me ofreció participar en esta jornada, la verdad es que me pareció muy ilusionante. En primer lugar, porque si es bien, es verdad que yo he participado, y además lo llevo a orgullo, como pregonero de la Hermandad de San Antonio. De hecho, salvo una charla reciente que di sobre el tema de los estudios universitarios, nunca había intervenido para un tema académico, científico, en Cortegana. Con lo cual, en cierta forma, era un déficit que yo tenía en mi vida profesional. Después, cuando además vi el programa, en cierta forma me podía enorgullecer que personas vinculadas a Cortegana o directamente jóvenes de Cortegana que están realizando sus investigaciones pudieran exponerlas. De hecho, cuando nos ha dicho Sebastián que estábamos ya en las 15 sesiones de esta jornada, hay un bagaje cultural. Pero pienso que incorporar cada vez a más personas, o bien directamente de Cortegana, viviendo en Cortegana o vinculadas en Cortegana, nos está enriqueciendo a todos. Por eso, yo creo que había que animar, o bien personas que son investigadores, porque pertenecen a grupos de investigación, o simplemente por afición, había que desarrollarlo, y para que esta jornada cada día fuera más abierta y nos pudiéramos enriquecer cada día más con todas las personas que de alguna afición, de alguna participación que tienen algunos temas, pudieran afianzar lo que es el conocimiento de la sierra fundamentalmente. En este sentido, puesto que me ha presentado mi hermano, estaba haciendo yo un poco un recordatorio. Luis Fernando ya ha participado en varias ocasiones aquí. Ana, la hija de Pepe, también tuvo una ponencia. Pepe la tuvo el año pasado, ahora soy yo. Casi nos queda por decir que tendríamos que pensar que en próximas ediciones, ya sea Mari Carmen, María Ángeles, incluso Pepe, las que tendrían que estar preparando ya algunos temas que nos pudieran enriquecer a todos. Por lo demás,
Y ya el preámbulo que tengo, ¿eh? Por lo demás, cuando me dijeron el tema del cambio climático, en cierta forma, es un tema muy actual, muy llamativo, está constantemente en los medios de comunicación, pero yo quiero centrar el tema en algo mucho más objetivable, en cuanto que lo que voy a hacer es analizar series. Exponer los resultados de series indica que hay conclusiones y que esas conclusiones pueden ser interpretables, pero en cierta forma lo que no son es opinables, por lo que estamos acostumbrados a los grandes titulares, y yo lo que quiero aquí es rehuir de los grandes titulares. A lo mejor si luego alguien quiere, pues discutimos qué va a pasar, si las costas se nos van a inundar o si va a venir unos grandes cataclismos y tal. Por cierto que la mayoría de las veces no, pero en muchas ocasiones cuando se habla de grandes cataclismos no tienen nada que ver con el calentamiento global y el cambio climático futuro. Con lo cual, quiero centrar mi comunicación. Pensé si elegía un tema concreto. Hablando con Luis Fernando y luego con Sebastián, me dijeron que podía dar unas pinceladas de los dos temas que pueden ser los que conducen a conclusiones hoy día más afianzadas en los temas climáticos, que son las precipitaciones y el calentamiento global, el análisis de la serie de temperaturas. Uno de los problemas que nos encontramos ya al principio es cómo cierro este archivo y abro el otro. Fíjense ustedes que el título entonces es la variabilidad climática en los registros instrumentales en el suroeste de la península ibérica. No hablo directamente de cambio climático, sino de variabilidad. Tradicionalmente se dice que las variaciones que podemos detectar a lo largo del tiempo de algunas de las variables meteorológicas pueden ser o bien por la variabilidad natural del sistema climático o bien por el efecto que introduce la actividad del hombre. Habrá que saber entonces de estos incrementos o variaciones que podamos establecer cuáles de ellas son simplemente una respuesta natural o cuál es una respuesta inducida por la actividad antrópica. Yo tampoco entro, yo simplemente voy a decir, las series que hemos analizado nos llevan a estas conclusiones. Corresponderá a una fase posterior el determinar si realmente estamos simplemente en una fase del sistema natural o estamos nosotros añadiendo una componente que en principio no es la que podría establecerse simplemente por la evolución del sistema climático. Bien, en la transparencia anterior lo único que venía a decir es que teníamos dos variables meteorológicas que analizar. En primer lugar, las precipitaciones y en segundo lugar, las temperaturas. Y las temperaturas distinguimos entre temperaturas máximas diurnas y temperaturas mínimas nocturnas. No existe una serie que represente al suroeste español como tal, una serie generada. Para eso hemos partido de un conjunto de observatorios de España y también del sur de Portugal, y a partir de este conjunto de observatorios, homogeneizando previamente la serie, hemos logrado introducir una serie única representativa, que es lo que hemos llamado la serie del suroeste. La serie del suroeste, además, siempre que se genera una serie o superposición de variables, lo que se hace además es que, como los extremos no coinciden exactamente, se suavizan. Con lo cual, incluso las conclusiones más importantes que luego veremos que serán de variabilidad, incluso están suavizadas, si siguieran observatorio por observatorio, podrían ser que estuvieran más acentuadas. Esta es la precipitación anual, anual del año que va del 1 de octubre al 30 de agosto, desde el año 1882 hasta el 2002. De hecho, los datos los tenemos hasta 2004. No 2002. 2002 es el dato final de la escala en el eje, pero hasta 2004. Simplemente destacar, esta transparencia se va a poner en varias ocasiones, que lo que más nos llama la atención es la gran variabilidad.
tenemos unos valores centrales y alrededor de esos valores centrales lo que hay es unas fluctuaciones. Unas fluctuaciones en casos con desviaciones grandes y otros casos con desviaciones relativamente más pequeñas. Sí. A esa serie le hemos calculado cuál es la tendencia. Y fíjense ustedes que la tendencia prácticamente es horizontal. Tenemos ahí que si observamos cómo evoluciona, cuál es su comportamiento a lo largo del tiempo, los valores medios considerados periodos suficientemente extensos permanecen constantes. Hay una de las conclusiones que el IPCC más recalca es que vamos en el clima mediterráneo, toda la zona mediterránea y en el sur español, hacia una disminución de la precipitación y por tanto eso nos llevará a unos periodos de sequía. Realmente la serie del suroeste peninsular no nos lleva a esa conclusión, incluso hay muchos trabajos que cuando indican precisamente en esta zona nos dejan una zona en blanco. En cualquier caso, importaría muy poco si la tendencia fuera suavemente ascendente o suavemente descendente, porque lo importante, fíjense ustedes, que la irregularidad tan grande. Tenemos años que no llegamos en el promedio del suroeste peninsular a 300, cuando hay años que el promedio de todas estas estaciones sube de 1000. Luego, esa gran variabilidad es mucho más indicativa que simplemente los valores medios que además prácticamente se mantienen estables. Pasa, sí. Ahí es una suavización que se ha hecho, tampoco es indicativa de cómo evoluciona. Es la misma serie que antes, lo que pasa es que ahora hemos elegido como valor cero la media, es decir, esas son las fluctuaciones, las desviaciones que se producen alrededor del valor medio. Y aquí ya sí que podemos indicar algunas cuestiones que nos van a ser luego de interés. Fíjense ustedes que desde el principio de siglo hasta los años 30, el primer tercio del siglo XX, los valores se corresponden con unas fluctuaciones relativamente pequeñas alrededor del valor medio. Son años ligeramente secos, es decir, cuya precipitación es ligeramente inferior a la media de todo el siglo. Pero las fluctuaciones son muy pequeñas, no existen grandes desviaciones. Mientras que hubo grandes desviaciones en la década de los 50-60 y luego veremos qué pasa en los últimos 25 años. Pasa. Si observamos las desviaciones acumuladas, es decir, lo que antes hemos visto cuál es la variación sobre el valor medio, ya podemos obtener algunas conclusiones. Siempre que tengamos un valor descendente, tendremos que ha sido un valor menor que la media. La acumulación de valores descendentes nos va a dar unos tramos en dientes de sierra. Luego no son periodos estrictos de sequía, pero sí son tramos que nos van a decir que aquí, precisamente, a principios del siglo, tenemos una época donde las precipitaciones eran mantenidamente inferiores a la media del siglo. Nos vuelve a ocurrir luego en la década de los años 50. Y estamos en una época en la que no hay una tendencia clara, porque fíjense ustedes aquí la superposición de los dientes de sierra, salvo esta caída, la superposición de los dientes de sierra es mucho más marcada que la tendencia que pueda tener alguno de los tramos. Pasa. He elegido, para no referirme únicamente a la serie del suroeste, he elegido la serie del Río Tinto. La serie del Río Tinto tiene una gran calidad. Se inicia en 1882, por eso he elegido también la serie del suroeste desde 1882, pero el problema es que el observatorio, por lo menos los datos oficiales que nos estaba proporcionando, que además ya digo que era una magnífica calidad en cuanto que los observadores que se han continuado a lo largo del tiempo mantenían un gran rigor en la medida, el problema es que se han interrumpido y entonces por lo menos datos oficiales han dejado de proporcionar. Fíjense ustedes que en este caso además la serie de Río Tinto de un siglo no indica que haya una tendencia hacia el descenso de las precipitaciones, sino un ligero aumento. De todas formas, toda la bibliografía también dice que en función de cuál sea el periodo que se estudie, si hay una variabilidad grande, los elementos extremos, los años iniciales y los años finales pueden hacer que varíe la tendencia de la media. Luego, entonces,
el valor que aquí observamos, que es ligeramente ascendente, tampoco es significativo, porque lo realmente significativo es la gran variabilidad que se produce. Es decir, que tenemos años extremadamente secos y años extremadamente húmedos. Sigue, Sebastián. Sin embargo, hay algo muy curioso y que además se da. Aquí están las tendencias de distintos observatorios de Andalucía Occidental. Fíjense ustedes, el número superior indica el valor de esta tendencia, el coeficiente de la recta, valores negativos indican valores descendentes, disminución, y el valor inferior lo que indica es la significación. Significaciones menores que 0,1 son realmente de valores que consideramos que pueden tener una interpretación clara. Pues fíjense ustedes, todas las series de primavera, esto es del siglo XX, en el siglo XX todas las series de primavera presentan un descenso. Ese descenso es homogéneo y además desde el punto de vista estadístico es significativo. Yo digo que es descenso de la precipitación de primavera, en muchos casos es de 1/3, ya en la segunda mitad del siglo XX se produce 1/3 de descenso de la precipitación de primavera, y ese descenso en la precipitación de primavera, como luego vamos a ver unido a un ligero incremento de temperaturas también a principios de primavera, puede tener efectos ambientales. Aquello desarrollo de sistemas ambientales, por ejemplo incluso la dehesa, o cultivos que necesiten agua primaverales, se pueden ver muy afectados. Esta sí que es una primera conclusión, que las precipitaciones de primavera marcan en toda Andalucía Occidental un ligero, pero mantenido, disminución. Y además hay otros estudios que dicen que realmente lo que más se ve afectado es el mes de marzo. En el mes de marzo, no lo he tenido, pero en el mes de marzo hay un progresivo, evidentemente con sus dientes de sierra, hay un progresivo descenso de las precipitaciones. Pero por otra parte se pueden ver compensados con las precipitaciones de invierno, o sea, no afecta a los totales anuales a largo plazo, pero sí está afectando a aquellas precipitaciones que pueden tener consecuencias precisamente por sus efectos ambientales. Ahí, por ejemplo, está la precipitación de primavera en 3 observatorios distintos a lo largo del siglo XX. Se ve que en todas, a partir de los años 50, la tendencia es claramente descendente. Hemos hablado de tendencia como la variación que pueden sufrir los valores medios. Pero si consideramos que únicamente los valores medios no dan información suficiente, porque realmente cuando se hace una gestión bien de recursos hídricos, tenemos que pensar que con la gran variabilidad nos podemos encontrar años o años muy secos. Entonces, lo que nos interesa ver precisamente es cuál es, a efectos de gestión de recursos hídricos, cuál es la variabilidad con la que se pueden producir años secos y años húmedos, y cómo esta compensación nos puede llevar a considerar periodos plurianuales. Es la forma de calcular la variabilidad que nosotros estamos utilizando, simplemente son expresiones matemáticas, tampoco nos vamos a detener. Y aquí fíjense ustedes que eso es la variabilidad de la serie que decimos del suroeste. Fíjense ustedes, mayor variabilidad indica frecuencia de años o muy secos o muy húmedos, y poca variabilidad indica años relativamente poco secos, relativamente poco húmedos. Valores alrededor de 0,2, estos valores alrededor de 0,2 son característicos de la España cantábrica. En el Cantábrico realmente, si vemos la sucesión de pluviométrica, la lluvia año tras año, vemos que realmente las variaciones respecto de sus valores propios son muy pequeñas. Entonces, unos valores del orden de 0,2 son característicos de la España cantábrica. Observamos que hay precisamente en el principio del siglo, el primer tercio del siglo, teníamos muy poca variabilidad. Es lo que veíamos en la gráfica inicial. Los valores estaban agrupados todos en una zona, en una banda, alrededor de los valores medios, donde no había grandes excesos, ni grandes excesos ni grandes defectos en la precipitación. Toda la fluctuación se realizaba alrededor de esos valores. Mientras
hay ya en la década de los 40-50 un salto grande. Si volviéramos atrás veríamos que hubo años de unas grandes sequías, pero inmediatamente después hubo años muy húmedos, y esas grandes variaciones de unos años a los años consecutivos es lo que marca que la variabilidad fuera muy grande. Y hay aquí, fíjense ustedes, unas escalas ascendentes, pero retornan luego a valores normales. Fíjense ustedes, a partir del año 75 tenemos valores ascendentes. Es verdad que podemos decir, no sabemos si dentro de 6 o 8 años volverá una escala descendente. Pero por lo pronto, estos valores ascendentes se inician a partir de valores del orden de 0,25 y superan el 0,50. Ahí está suavizado porque se están cogiendo medios de distintos observatorios, pero ahora vamos a ver cómo hay observatorios en Andalucía que alcanzan del orden de 0,50. Valores de 0,30 ya son típicamente mediterráneos, donde saben ustedes que podemos tener una lluvia otoñales, con las Almerías y de ahí hasta el Levante, donde tenemos unas lluvias torrenciales en otoño y luego pasarse gran parte del año sin que caiga una gota de agua. Entonces, no solamente tienen una característica de que tienen gran variabilidad a lo largo de los años, sino que dentro de los años posiblemente esa precipitación esté muy mal distribuida. Aquí vemos entonces cómo nos estamos encontrando, y esa es la primera conclusión de nuestro estudio, como la gran variabilidad que se presenta en los últimos 30 años. ¿Qué significa gran variabilidad? Que nos podemos encontrar con que haya años o excesivamente secos o excesivamente húmedos. Con lo cual, no va a afectar a los valores centrales. Los valores centrales se van a ver compensados, pero se van a ver compensados porque hay desviaciones por exceso y por defecto muy grandes. Sí. Fíjense ustedes esto lo que les decía, hemos cogido, por ejemplo, con las mismas técnicas de cálculo de los modelos anteriores, y aquí tenemos Sevilla y Badajoz. Fíjense ustedes, se mantiene esta línea ascendente, pero se alcanza valores casi del orden de 0,5. Estos son observatorios de Sevilla y Badajoz. Sí. Igual, San Fernando prácticamente la gráfica se repite. En este caso, fíjense ustedes también, San Fernando también sigue la misma pauta que Sevilla, por lo cual las zonas costeras no solamente son las zonas internas, sino las zonas costeras también responden a los mismos parámetros. Nos planteamos entonces decir, bueno, si tenemos una gran variabilidad y hay años, porque el coeficiente anterior está calculado por periodos móviles de 11 años. Entonces cogemos 11 años, le calculamos la variabilidad de esos 11 años, lo movemos a los 11 años siguientes y vamos a restar los periodos de 11 años. Pero luego nos preguntamos, bueno, y si decimos que hay gran variabilidad en ese periodo, ¿podemos detectar si además, qué pasa en años consecutivos? La idea es, si nos encontramos con que hay periodos de 11 años con variabilidad grande, ¿es posible un año establecer si ese año puede ser muy húmedo y los dos laterales, anterior y posterior, pudieran ser muy secos? Es decir, la variabilidad también puede hacerse entre años consecutivos. Y pasa, tenemos esta gráfica. La gráfica es muy compleja, pero llama la atención que en los últimos 25 años, el último tercio del siglo, también hay un marcado carácter ascendente. Bien, es verdad que, como decíamos aquí, al final, al principio de los años 40, como hubo años que hubo unas sequías tremendas que fueron luego continuadas por unas precipitaciones muy grandes, la disparidad ahí es muy grande, pero son disparidades aisladas. Mientras que aquí lo que vemos es que de forma mantenida hay un valor progresivo que se inicia en unos valores bajos del año 75 y siguen manteniéndose. Ahí termina al final del siglo, pero con los últimos datos que tenemos de 2002 sigue siendo igual de pronunciado, pasa. Y esta es la tabla que tenemos hasta 2004. Fíjense ustedes que esto nos está indicando que tenemos posibilidades de años muy secos, seguidos de años muy húmedos, o al contrario, y que esto se nos puede producir con un ritmo prácticamente de cada 5 años. No va a haber entonces, en principio, el mantenimiento de años ligeramente secos o años ligeramente húmedos. Eso que ocurría a principios del siglo XX parece ser que ahora no está ocurriendo, sino que tenemos grandes oscilaciones, y en esas grandes oscilaciones se puede producir incluso entre años consecutivos. Esto en cuanto a las precipitaciones. Quizá en otra ocasión podamos hablar qué pasa con los periodos de sequía, con la acumulación de sequía, cuáles son los métodos para medir en cada uno de los casos y según las funciones
que estemos considerando cómo está afectando la sequía en el suroeste español. Pero tampoco me quería alargar y entonces he intentado pues también hablar un poquito de las temperaturas. Evidentemente, cuando se habla del calentamiento global, el calentamiento global también afecta a Andalucía. Si se está hablando de cambio climático, nosotros sí detectamos calentamiento. Detectamos calentamiento fundamentalmente en la evolución de las temperaturas mínimas. Estas son las temperaturas mínimas de septiembre por unos métodos, no las temperaturas directas, sino un método de análisis, arriba lo pone el método de ARIMA, donde lo que nos interesa cuál es la función generadora. Pero la misma función generadora nos va a detectar que aquí sí que tenemos un incremento. O sea, hemos cogido como ejemplo septiembre en Sevilla o marzo en Sevilla, donde aquí se ve la escala inferior, lo que nos indica son los años. También empezamos en 1880, donde ya empezamos a tener registros fiables de Andalucía, y termina en el 2000, o sea, cubre el siglo XX ampliado por la parte de los 20 últimos años del siglo XIX. Fíjense entonces que es verdad que no ha sido constante. Aquí hay al principio del siglo XX una bajada, pero prácticamente se mantiene, baja, y luego tenemos también los 25 últimos años con un marcado ascendente las temperaturas. Esto nos llevó a intentar profundizar. Dale. En principio, las dos gráficas que he puesto antes son de temperatura mínima, de temperaturas nocturnas. Realmente no es lo mismo el comportamiento de las temperaturas diurnas que las nocturnas. Fíjense ustedes, ahí están las series de Badajoz, ahí se le ha aplicado una técnica de análisis, y tenemos allí lo que son las temperaturas mínimas. Fíjense ustedes, el cajetín nos indica además la variación de esos periodos, que son décadas. Fíjense ustedes que aquí prácticamente tenemos una escala ascendente con un pequeño descenso al principio de los años 70. También son las 10 décadas del siglo XX. En cuanto a las temperaturas máximas, pues las temperaturas máximas no se puede decir que tenga un comportamiento que podamos rápidamente detectar como una pendiente positiva o no. Hay una regularidad, la variabilidad no es constante. Entonces, las temperaturas máximas no tienen un comportamiento que podamos decir que nos conduce a lo largo de todo el siglo XX a un calentamiento. Por tanto, en principio, es mucho más marcado el calentamiento de las temperaturas mínimas, las nocturnas, que de las temperaturas diurnas. Son datos, quizás no merezca la pena, pasa porque luego... Bueno, las anteriores, fíjense ustedes que solo había una columna así, en marrón, mientras que en la segunda teníamos todo. En la primera era de las máximas, la segunda de las mínimas. Pasa. Vamos a ver esta gráfica que merece la pena analizarse con más detenimiento. Necesitábamos hacer un análisis de temperaturas diarias. Entonces, lo que hacíamos era construir las series de fecha. Llamamos serie de fecha, nosotros tenemos las temperaturas diarias de todos los días del año. Entonces, caracterizábamos durante 50 años la serie de fecha, es decir, una serie de lo que ha llovido el 1 de enero desde 1950 hasta 2000, el 2 de enero, el 3 de enero, etcétera, etcétera. Eso es para nosotros una serie de fechas. Tenemos, por tanto, 365 series de fechas, porque anulábamos el 29 de febrero, y cada una de ellas tenía 50 elementos. Viendo estos valores, lo que hacíamos es construíamos para cada una de las series de fecha, le calculábamos cuál era, no la media, es la mediana, el valor que nos separaba las dos mitades por exceso y por defecto de esas temperaturas. Pensábamos que en principio, si señalábamos en las 365 por 50 días cuáles correspondían a su propia valor, inferior o superior de su propia media, de su propia serie, tendríamos que oscilaría alrededor, la mitad estaría por arriba, por abajo, luego tendríamos que el 172, perdón, los 365, pues serían los valores que se tendrían que mantener si no hubiera habido ninguna alteración a lo largo de estos 50 años. Pero observamos que si hacemos esa distribución del número de días que está por encima o por debajo de la mediana, observamos que prácticamente tenemos que a partir del año 75, aquí con un ajuste por lo que hemos hecho, que son las rayas que se ven, fíjense ustedes, hay una subida, pero esa subida no está mantenida ni con tanto carácter
ascendente en las temperaturas que están marcadas en rojo, que son las máximas, como en las mínimas. En las mínimas está claro que hay una indicación de que se está produciendo un calentamiento, puesto que las temperaturas mayores que la media en cada uno de los días se está dando fundamentalmente a partir de las 25. No oscila alrededor del valor central. Evidentemente, si hay unos valores que son superiores, por compensación tiene que haber unos inferiores. Pero precisamente no son a principio de la serie. Luego, cuando realmente se está produciendo el cambio es, fíjense ustedes, a partir del inicio de los años 70. Podemos decir que de lo que se deduce de Sevilla lo que pasa es que nos facilitaban en principio los datos diarios, pero luego cuando hemos comprobado con datos diarios de otras estaciones, por ejemplo nos daban una década y esa década nos comparamos Sevilla, los valores absolutos son distintos de temperatura, pero la evolución es la misma. Luego Sevilla representa bastante bien el suroeste español, incluso las zonas costeras que siempre tienen algunas salvedades. Podemos por tanto decir que las temperaturas mínimas tienen un marcado carácter ascendente en el último tercio del siglo, y además yo ahí lo termino en el 2000, pero vamos, los estudios que tenemos y hasta 2005 no lo confirman. Sí. Este es un estudio análogo anterior, pero en vez de tomar el percentil 50, sea la mediana, lo que hacemos es coger los valores superiores, el 20% superior y el 20% inferior. Y observamos, está muy claro, que hay un descenso del percentil inferior, es decir, las temperaturas más bajas disminuyen a partir también del último tercio del siglo. En el percentil 80 está menos marcado. En otras gráficas, sin embargo, esta asimetría en cierta forma no se ve tan clara y se puede decir que es mucho más simétrico. Es decir, que el incremento de temperatura se puede deber tanto a que se han elevado las temperaturas del orden más bajo y por otra parte con la misma intensidad en las temperaturas del orden superior. Sí. Entonces decíamos, bueno, si esto es lo que hemos considerado viendo las temperaturas diarias, se tiene que marcar en las anuales. Entonces lo que he hecho ha sido coger cuál es las temperaturas medias anuales de temperaturas máximas y temperaturas mínimas. Fíjense ustedes, como la gráfica, por meter las dos series en la misma gráfica, no está suficientemente clara, pero sí se ve que esta pendiente tiene un coeficiente muy superior a esta. Las dos son ascendentes, pero fíjense ustedes, aquí el coeficiente es 0,017 y aquí es 0,036. Esto supone que a lo largo de los 50 años, el incremento de temperatura, en este caso de temperatura máxima, hubiera sido del orden de 0,8, que ya es un incremento importante, pero fíjense ustedes que en este caso el incremento de temperatura sería del orden de 1,8 grados. Estos análisis hay que filtrarlos porque puede haber una serie de efectos urbanos, etcétera, etcétera. La Universidad de Granada está trabajando sobre lo mismo y los datos que tenemos de filtro no invalidan en absoluto estas conclusiones. Luego entonces, quizá el valor absoluto que yo he dicho no sea 1,8 o 0,8, pero lo que está muy claro es que tenemos un incremento térmico y este incremento térmico, como decíamos, se está manifestando de una forma pronunciada desde el último tercio del siglo, se mantiene hasta ahora y además parece ser incrementándose. ¿Qué días son entonces en aquellos en los que estamos detectando un incremento mayor? En las temperaturas máximas ya decíamos que el coeficiente era 0,17. Si ustedes ven por aquí, calculamos, este valor medio sería 0,17. Pero fíjense, hay valores negativos, abundantes valores negativos, la tendencia hacia el enfriamiento. Estamos hablando de las máximas, las diurnas. Pero fíjense ustedes el comportamiento precisamente del principio de primavera. Marzo y febrero hay un calentamiento de la temperatura. Si unimos ese calentamiento de las temperaturas diurnas con la sequía que nosotros decíamos que se está produciendo al principio de primavera, los efectos ambientales pueden multiplicarse. Y bueno, si ustedes allí, sin embargo, veíamos que las temperaturas de final de verano, que es cuando en otros estudios parece ser que dice que van a afectar a la zona mediterránea europea, nosotros no detectamos que precisamente
el mes de agosto haya un incremento de temperatura. Otra cuestión distinta es que aisladamente se pueden dar casos extremos. No todos los años vamos a tener agostos más calientes. Lo que puede ocurrir es que haya julio o agosto donde haya valores extremos que superen, o haya más frecuencia que haya valores extremos que superen los anteriores. Y esa frecuencia de valores extremos es lo que puede producir las olas de calor. Pero no porque haya un incremento constante. Aquí tenemos las mínimas, y aquí si ustedes observan las mínimas tenemos que está mucho más distribuido a lo largo de todo el año. No hay un marcado carácter como antes veíamos de incremento en primavera y luego una distribución de valores negativos. Aquí los valores negativos son realmente muy poco frecuentes, aunque una observación más detenida sí que observamos que aquí hay una distribución donde los valores superan o alcanzan valores próximos al 0,5 del coeficiente lineal. Estos valores 0,5, fíjense ustedes, se dan final de primavera y en verano. Luego, las temperaturas nocturnas sí podemos suponer que van a presentar en el futuro una tendencia al calentamiento que dentro de la tónica general de todo el año va a ser más pronunciado en esos días. Sí. Luego, por curiosidad, digo, bueno, a ver cómo se comporta, y voy a coger el 14 de julio, que es hoy, ¿no? Pero luego me dio por coger el 16 por aquello de la Virgen del Carmen y eso, digo, vamos a ver cómo se comporta la Virgen del Carmen. Bueno, pues, por aquello, que hermana se llama Carmen, su grave problema ha sido que no es ver las 5 televisiones posibles para ver si hay equivocaciones entre las tendencias, entre las temperaturas de uno y otro. Entonces, digo, ¿qué quiere saber? Pues que, ¿cómo ha evolucionado el día del 16 de julio? Por supuesto, hemos podido coger un día en que las conclusiones no estuvieran de acuerdo con ese día exactamente. Pero es que el día 16 de julio precisamente se ajusta bastante bien al comportamiento total anual. Fíjense ustedes que aquí tenemos una pendiente muy suave, mientras que aquí tenemos una pendiente en temperaturas mínimas mucho más pronunciada. Y además, si ustedes ven la R cuadrado esta que pone aquí, es la varianza aplicada. En el caso de la varianza aplicada, no me voy a entretener en decir concepto matemático, sino simplemente cuánto sirve para justificar que eso ocurre. Pues aquí prácticamente 1/3 de toda esta variabilidad está recogida por la recta de tendencia. Con lo cual, esa recta de tendencia tiene estadísticamente una significación clara. Mientras que aquí es verdad que hay un carácter ascendente, hay un incremento de temperatura, pero la justificación de la variabilidad hace que eso no tenga el mismo peso estadístico que en las mínimas. Fíjense ustedes que es que además el día 16 de julio, en los últimos 55 años, sí que ha variado mucho más las temperaturas diurnas que las temperaturas nocturnas. Sí. Entonces yo con eso prácticamente termino lo que es la exposición de datos y vamos a presentar un poco las conclusiones. Y sobre esta sí que se podría, ya digo yo que los datos son interpretables. Una forma de interpretar los datos es extrayendo algunas conclusiones, y sobre las conclusiones se puede debatir. Sobre los datos se aceptan que tengan calidad suficiente por cuanto los observatorios hicieron una labor adecuada, pero si aceptamos que los datos son correctos, lo que tenemos que ver es si las conclusiones son las adecuadas. Entonces, la tendencia de la precipitación anual muestra distintos signos de diferentes observatorios y en general no alcanza significaciones estadísticas. Estamos hablando de la precipitación. No podemos decir que en el suroeste español vayamos hacia una tendencia negativa de precipitación y eso nos va a conducir a la precipitación. En principio, eso no se observa en los datos. Las series invernales, en principio, parece ser que aumenta la precipitación, lo cual, desde un punto de vista ecológico, tiene una importancia regular porque muchos de ellos se van en correntía, por lo cual, desde el punto de vista ambiental, tampoco tiene tanta significación como lo que ocurre con la tendencia negativa de primavera, aunque se podrían compensar.
la variabilidad. Aquí sí que está lo importante. Realmente, la contribución del grupo de investigación en el que yo me encuentro, aparte de otros temas de evolución interanual, ha estado en detectar cómo se comporta no las tendencias, sino sobre todo la variabilidad. Vamos a años excesivamente húmedos o años excesivamente secos en periodos muy cortos de tiempo y previsiblemente entre años consecutivos. Y eso sí que es importante. Sobre todo es muy importante a la hora de la gestión de los recursos hídricos. El señor alcalde, que nos honra con su presencia, sabe que el grave problema... Quiero decir una cosa, un año seco en Sevilla es algo distinto que un año seco para una persona que tenga un cultivo. Sevilla, sí, mientras que no te corten, porque gana pueblo a aquellas personas que se dedican a otras actividades, mientras que no te corten el agua del grifo no hay sequía. Y claro, si tú tienes una buena reserva de los años precedentes, puedes compensar el déficit de precipitación de un año determinado. La cuestión es, entonces, lo que hay que hacer es planes plurianuales, para que sabiendo que pueden venir una serie de años seguidos con déficit, tú tengas acumulación previa. Ahí está que el análisis que se hace de recursos hídricos necesite lógicamente considerar años, estudios plurianuales y ver variabilidad entre estudios plurianuales. En cuanto a las temperaturas máximas, volvemos a decir lo mismo, no tiene la misma significación las temperaturas máximas que las mínimas, muestran en general ligeras pendientes, más frecuentemente positiva, es decir, incremento calentamiento, pero este calentamiento no es uniforme en todos los observatorios, sí que es más pronunciado en los últimos 30 años, el último tercio de siglo, y eso ya indica que puede generarse una tendencia. Pepe, cuando ha hecho la presentación, decía meteorológico y climático. Realmente esta evaluación es sobre variable meteorológico, pero las conclusiones son climáticas. Para tener una conclusión climática hay que tener una perspectiva de al menos 3 décadas. La normal para poder calcular las precipitaciones o las temperaturas son de al menos 3 décadas. Sucesos que ocurren extraordinariamente en esas 3 décadas habría que analizarlos como sucesos extraños y ver la frecuencia de sucesos extraños. Pero para ver cuál es la evolución se necesita tener una perspectiva de al menos 30 años. Ayer o antes de ayer me decía lo de las medusas y un amigo que es pescador me decía, pues nosotros hemos encontrado siempre medusas, por tanto no sirve decir que esta medusa del Mediterráneo sea por el cambio climático. Ni sirve ni no sirve, porque para eso habría habido un pescador y que me dijera, en el año tanto hubo tanto, con tanta frecuencia, con tanta intensidad y se mantuvo frente a la costa durante tanto tiempo. Y cuando eso, tengamos datos de al menos una serie de 30, 50 años, podremos decir si puede afectar o no el cambio climático. Y entonces además habría que justificar de qué forma un incremento de temperatura puede intervenir en toda la biología marina que haga que la medusa se desarrolle. Lo que quiero decir con esto, que aquí sí que estamos hablando ya que es el último tercio del siglo, 30 años al menos donde se ve esa tendencia. Por tanto, aquí sí podemos ya establecer que puede ser significativo desde el punto de vista climático. También con las temperaturas mínimas, volver a insistir lo que dije durante la presentación, que lo importante es cómo se está manteniendo en la última época, y aquí, en caso de la temperatura nocturna, de forma muy marcada. Podemos encontrarnos que si esa tendencia se mantiene en el futuro, las previsiones que se hacen por otros métodos, por los modelos climáticos de actuación general, nos conduzcan a unos resultados previstos también por el análisis de datos que nos pueden decir que tenemos un orden de incremento de temperatura mínima de orden hacia el año 2051 de 2 grados. ¿Sí? Con lo cual yo doy por finalizado. Estoy a su disposición por si me quieren hacer una pregunta, aunque la pregunta no sea exactamente del análisis de datos, porque yo sé que el cambio climático lo llamativo son los titulares de prensa.
Y una de las cuestiones que yo, cuando en alguna ocasión algunos periodistas me preguntan, digo, yo lo siento, pero es que yo no genero titulares de prensa. Lo que parece deducirse es que esas titulares catastrofistas en gran parte del mundo, por lo menos, no se dan aquí. Porque, hombre, la variabilidad es grande, pero ni en precipitaciones, ni en lluvia, ni en 0,2 de tendencia de subida de mínima es un 0,2. En un siglo son 2 grados en un siglo, ¿eh? En un siglo, 2 grados. Vamos a ver, sí. Pero que por lo menos en el suroeste peninsular no parece que el cambio climático tenga esos visos catastrofistas que dicen de otras partes del globo. No sé si a su vez el globo se está calentando de con distinta tendencia o con distinta intensidad en distintas zonas, ¿no? Lo que pasa es que esos datos se han dado en un escenario determinado. El protocolo de Kioto, una de las cosas que establece es la reducción de las emisiones de CO2, en general de gases de efecto invernadero, a los niveles de 1990. Pero si se superan, en Andalucía, que íbamos por buen camino, nos estamos saltando todas las previsiones del Plan Estratégico Andaluz en cuanto al clima. ¿Qué ocurre? ¿Cómo va a afectar el incremento de gases de efecto invernadero a esta evolución? ¿Va a mantener el mismo ritmo? ¿La va a incrementar? ¿Se va a producir incluso una ruptura? Ese sería quizás otro tema para otra charla, y a lo mejor había que tener otro invitado que estuviera más preparado que yo. Pero quiero decir, sí, vamos a ver. De todas formas, ten en cuenta que la mayoría de los informes oficiales te dan una horquilla. Para el año 51 te da de 2,4 a 5,6 grados. 2,4 es asumible. 5,6 grados. En el Mediterráneo no sería asumible. Otra cosa es que en el Siberia se pusieran muy contentos porque pueden plantar vides. Pero eso llevaría a otros efectos, además, de invasión costera, etcétera, etcétera. O sea que la cuestión es, estos son los datos hasta ahora. Y hay que saber interpretarlos como datos hasta ahora. Si mantuviéramos el mismo escenario, probablemente no se llegaría a ninguna situación catastrofista. Pero es más, incluso los informes del panel intergubernamental, que es la oficina de la ONU, que establece las conclusiones de los estudios, te dan que hay una horquilla muy grande, con unas incertidumbres grandes, cada vez se están acortando más. Pero en el caso mejor, no habría ningún tipo de efectos catastróficos. Y además se interpreta muy mal cuando se dice que los va a haber. A Huelva no le va a llegar centímetro a centímetro el agua a los vagos de las casas. El grave problema es que en algún temporal las playas de Punta Umbrián desaparezcan por el temporal, pero no porque centímetro a centímetro esté subiendo el agua, que es otra cuestión que habría que debatir. Lo importante es, ¿se van a multiplicar, va a aumentar la frecuencia de los fenómenos extremos? Que quizás las temperaturas no aumenten mucho en agosto, pero si vas a tener cada 3 años un agosto con 5 días de temperaturas altísimas, los efectos pueden ser muy graves. La deforestación brutal y general que tenemos ahora mismo en el planeta, ¿cómo influye? Vamos a ver. Los árboles, en principio, son sumideros de CO2. Toda la función clorofílica, etcétera, etcétera, la generación de biomasa, lo que hace es absorber CO2 atmosférico. La era industrial lo que ha hecho es aumentar. Desde 1750 ha aumentado, desde 150 partes por millón hasta 300 y pico que estamos ahora. Superar los 460 parece ser que ya sería un umbral muy grave. Entonces, ¿qué ocurre? Los árboles lo que hacen es absorben CO2, restan CO2 de la atmósfera. Si lo que vamos a una deforestación, entonces uno de los sumideros que hay, no el más importante de esta forma, uno de los sumideros que hay de CO2 desaparecería. Con lo cual estamos incrementando el riesgo de potenciar el cambio climático. De todas formas, la mayor absorción de CO2 no se da en los bosques, se da en la superficie marina. Bien.
Una pregunta, la relación de este estudio de las máximas, las mínimas y la pluviometría con la vertiente del problema de la seca del encinar, ¿no? Ya te habrán atacado, te habrán entrado, ¿no? A ver si nos resuelven, ¿no? Porque realmente el problema de la seca no se sabe por qué es, ¿no? Hay 30 teorías. Yo por eso mañana quiero ir a ver también, pero sí un poco antesala. El tema tal como, y ya te digo que yo posiblemente tú hayas leído más que yo, el tema no es que la seca debilita el árbol, pero incluso por aquello de la simbiosis, aquellos parásitos, no sé cómo llamarle biológicamente, que viven del árbol, también sufren una recesión. Pero cuando empieza otra vez a llover, se recuperan antes, entonces cogen a un árbol no recuperado una especie animales que pueden atacarlo y que por eso la seca de la encina viene inmediatamente después de la sequía. Pero vamos, es una de las teorías que tú dices que tú habrás leído y que no tengo ninguna base a... Hombre, hay una relación también, si realmente las dos otoñas, aquí no hablamos de primavera, eso, hablamos de primera otoña y segunda otoña, ¿no? Si la primera otoña es muy fuerte y la segunda es muy floja, pues dice, no, es que no vale lo que llueva a lo largo del año, lo que vale es el reparto del agua, ¿no? Entonces, si no hay reparto y hay mucha variabilidad en el reparto, pues ya estamos estresando a la dehesa en general, ¿no? Si la primavera se te agosta antes, si ese filtro del agua viene después, no lo puede porque la tierra está dura, no pierde el efecto esponja, se ve una disminución del manto freático, una disminución de las reservas de agua, y con lo cual eso condiciona, ¿no? Sobre eso. Hay un equipo portugués. Si encima, si incrementamos las mínimas, dice, no, la gente de campo, en enero tiene que hacer frío. Si encima tú las mínimas las vas a suavizar y las vas levantando, pues estás modificando real. Hay muchas modificaciones sobre el ecosistema. Los primeros resultados sobre precisamente la... No, había unos resultados que habían publicado un grupo de Almería. Había pasado bastante desapercibido, nosotros publicamos los resultados, los dimos a conocer en un congreso primero, y había un grupo portugués, y el grupo portugués es el que se alarmó, y entonces decía precisamente que lo que había que hacer es el seguimiento ecológico, para lo cual tendrían que entrar fundamentalmente botánicos. Sí, manifestaron mucho interés, pero yo no he vuelto a saber de ellos. Hombre, hay más parámetros también, uno muy interesante que es la evapotranspiración, sí, que es la velocidad del viento, otra serie de parámetros metidos, pero claro, conseguir datos de evapotranspiración, que es un concepto relativamente teórico, ¿sabes? De 30 años para atrás es muy complicado. No, sí que los hay, ¿eh? Sí, los análisis fototérmicos los hay. Con fórmulas más o menos aproximadas sobre evapotranspiración, con FAI y tal, sí que los hay. Vámonos. No, no me preguntáis, yo le he dado las gracias ya. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer entrega por parte de la asociación de un librito por nuestra gracias. Oye,